Cuando es un completo infierno, el lugar donde se supone debes vivir en paz, seguramente el resultado final de esa mala experiencia será fatídico y catastrófico. Lo que sucedió en la vida de Ian Hodgkinson, mejor conocido como el vampiro canadiense, es para enmarcar, pues de niño vivió un infierno y no le quedó más que ocultarse en la oscuridad de las adicciones y del alcohol, quizá por necesidad. Su vida era un completo fiasco, pero el poder mental que éste tenía lo iba a llevar a una cima la cual él nunca pudo entender en su totalidad, y que siempre tuvo que saborear porque el destino ya lo tenía contemplado en una línea de éxito sintético, del cual siempre huyó. Su historia es poco convencional, oscura, pero memorable a la vez, pues la capacidad de salir adelante de una persona hecha basura mentalmente es digna de aplaudir. Prepárate, porque seguramente tendrás sentimientos encontrados con la realidad de este personaje que hoy se debate entre la supervivencia, el recuerdo y el fin de sus tiempos. Es por eso que hoy te presento Adicción y Desenfreno, el despiadado final del vampiro canadiense. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. No hay nada más grotesco, descomunal e infame que destrozar la inocencia de un niño. Lo que sucedió en sus inicios con este sujeto fue cruel e inhumano, un caso que se replica en muchas partes de México y del mundo. Primero, hay que puntualizar, el vampiro canadiense, como le bautizó Antonio Peña, cerca de los años 90, tuvo una infancia de perros. Fue producto de un matrimonio netamente disfuncional en Ontario, Canadá. Su madre, una mujer excesivamente devota por el catolicismo, lo procuraba tanto que ni siquiera lo dejaba ser niño. Pero aún así, no tuvo la capacidad para evitar que un vecino de la familia tomara a Ian y le hiciera cosas perturbadoras donde la luz no llega. Supuestamente el ex luchador comentó que esa acción se dio cuando apenas era un niño casi puberto, que todo había empezado como un juego y que terminó siendo el trauma de su vida. Luego del acto, terminó sucio y tocado por esa acción, pero como era un niño retraído, ¿quién podía hacerle caso? ¿Quién podía tomar su opinión? Absolutamente nadie. De ese evento no se recuperaría hasta nuestros días. A pesar de que su madre supuestamente le cuidaba mucho, eso solo era una pantomima, ya que al ser olvidados por su padre, su madre no le quedó más que cuidar de él y sus hermanas supuestamente, hacerlos fieles creyentes a la religión. De hecho, otro capítulo asqueroso y bochornoso se dio cuando el sacerdote de su iglesia hizo lo mismo que su vecino en años anteriores. Supuestamente, este ente religioso le había dicho que tenía que pagar por sus pecados porque se había portado mal. Ian apenas tenía 11 años de edad y poco sabía del tema. Era un niño ingenuo, solo, abandonado, con problemas mentales que lo alejaron muchas veces de la realidad. Tras esa segunda e infame experiencia, Ian no le quedó más que callar con su madre. Fue así como al paso de los años y luego de este hecho, Ian cambió radicalmente en su personalidad, pasando a ser un chico rebelde y con diversas manías, pues en los 80s fue una época de cambios y de cierta revolución de las conciencias. Fue así como este decidió irse de la casa a buscar su futuro en las calles. Entre las adicciones y el alcohol, la calle le había dado a este chico una nueva oportunidad de nacer entre las penumbras del asfalto. Se había salido de su casa para hacerse un vagabundo, un chico que tenía todas las ganas de deambular por las ciudades de Canadá, llegando hasta Toronto y luego a Nueva York en Estados Unidos. Había dejado todos los repugnantes recuerdos atrás y una familia netamente disfuncional y tóxica. En medio de la soledad y de sus propios fantasmas, Ian tenía un severo gusto por los deportes de contacto. En su andar, probó suerte en el hockey. Su estatura y gran portento físico de una mole de 1.80 metros y de 14 años de edad era sorprendente. Eso lo llevó a migrar a Los Ángeles, donde conoció el vicio y las adicciones en cantidades industriales. Justamente en California fue contratado como cadenero de antro y luego de golpeador a sueldo. Trabajo donde solo duró algunas horas, ya que luego de ir a darle con el bat a un objetivo, terminó llorando y vomitando del asco que le producía esa violencia. Pero a pesar de ello, mejor buscó opciones como guardaespaldas, donde se introdujo al mundo oscuro de los pecados carnales, la fiesta, desenfreno y el alcohol. Pues trabajó en el antro del cantante Billy Idol, que manejaba junto a Mickey Rourke. Ahí le tocó ver cómo se hacía el guateque en el salón VIP, donde había de todo, todos contra todos, todos los pecados habidos y por haber, y donde desfilaron estrellas de la talla de Sylvester Stallone, Madonna, Cher, Brad Pitt, la banda Kiss y muchos actores y actrices del momento
momento que básicamente tenían su destrampe nocturno. Ante todo eso, el vampiro no le quedó más que rifársela y tratar de seguir con su vida. Dentro de ese selecto grupo donde convivían los reyes del talco, con actores y actrices, deportistas, empresarios de alto rango y mucha gente pesada del gremio, el vampiro terminó trabajando como guardaespaldas de algunos de ellos. De hecho, en una de las fiestas conoció al dúo franco-alemán Milli Vanilli, el cual tuvo un momento efímero de éxito y de quienes terminó siendo el guardaespaldas. Este grupo se caracterizó por ser un verdadero fraude, pues se les encontró que hacían playback en sus canciones, ya que no hablaban inglés y solo prestaban su cara, por lo que se les levantó el único Grammy que habían ganado. Años más tarde, uno de ellos moriría en las adicciones. En un mundo lleno de corrupción, dinero, fantasía y fama efímera, Ian pensó que ese no era su camino. No estaba a gusto y optó por salirse de allí a pesar de que ganaba mucho dinero. Aún así, siendo un guardaespaldas, encontró su yo interior luego de leer un libro llamado La entrevista con el vampiro de Anne Rice. Eso, más los golpes, lo convertirían más tarde en el ícono de la lucha a inicios de los 90s, mejor conocido como el vampiro canadiense. Solo el tiempo, la vida y las decisiones serán los que nos lleven a un mundo que no comprendemos. A pesar de que Ian tenía esa grata adicción al vampirismo, necesitaba encontrar la válvula de escape para capitalizar más sus oscuros pero gratificantes deseos. Para eso había que buscarlos, y así fue como en la lucha libre encontró cabida gracias a su curiosidad. Sin dinero para entrenarse o meterse de lleno al deporte, lo que este personaje hizo fue épico. Agarró y se fue como voluntario de staff a los eventos de lucha. Se metió a trabajar en el armado del pancracio, el acomodo de la lona y las sillas. Estaba tras bambalinas. Todo eso con el motivo de empaparse más en este deporte que le apasionaba, pues al ver a las masas berrear de gusto y pasión, se dio cuenta que ese era el mundo que siempre estuvo buscando. Fue así como logró encontrar a un entrenador en un luchador llamado Abdullah el Carnicero, quien le motivó a buscar la gloria del otro lado. Pues en México, aparte de ser la catedral de este deporte, a principios de los 90s estaba en el mejor momento de su época. Con el dinero, producto de un asalto que había cometido en una tienda, cruzó la frontera llegando hasta la Ciudad de México, donde tuvo que dormir en la calle, pues había partido a la deriva. Al día siguiente se fue a la Arena México para tratar de ser luchador profesional, y ese día conoció a Black Magic, quien lo llevó con Antonio Peña, luchador que revivió su fama por haber posado en sus años de opulencia con una joven gaviota, quien años más tarde se convertiría en la dama presidencial, conocida por rentar su cuerpo solo para el negocio político. Con esa premisa, Antonio no dudó un segundo en crearle el personaje. Por cómo iba vestido, Ian cargaba una chamarra de cuero en su cuerpo bien construido y de tez blanca. Algo diferente físicamente hablando en la lucha libre mexicana, además de su cabello morado que le daba un aspecto gótico, por lo que Peña no dudó en bautizarlo en segundos como el vampiro canadiense. Fue así como empezó la historia de este personaje, que rápidamente se llevó las miradas del público y también el respeto de sus compañeros en el ring. Pero, para su suerte, al momento del debut en la arena Cuautitlán Izcalli, y luego de salir rumbo al ring, Ian, pintarrajeado al estilo vampiro y desnudo de medio cuerpo, hizo un tremendo clic con las féminas del lugar. Algo tenía el personaje del vampiro canadiense que muchas mujeres se rindieron a su estilo y sexy vestimenta. Cabe resaltar que cuando el vampiro debutó, poco sabía de las técnicas de lucha libre, a pesar de haber entrenado con el Carnicero meses atrás. Eso le cobraría una gran cuenta años más tarde. Aún así, tenía esa misteriosa forma de captar la mirada de las chicas, haciendo crecer más al personaje, mismo que empezaría a catapultarse a una fama descomunal hasta llegar a la farándula. Esa popularidad lo hizo sexualizar más al personaje a tal grado de que en las arenas, cuando él luchaba, el poder de convocatoria femenino era poderoso, a tal grado de que llegó a haber la misma cantidad de mujeres y hombres o hasta más. El fervor por tener a este personaje en su cama les hacía que se vinieran a chorros en su asiento, pensando que el vampiro las poseería después de la lucha. Esa espiral sexual llegaría hasta algunas famosas, quienes se los cabecharon. De hecho, el vampiro en esos tiempos le ponía como toro en corral, como semental de potrero, con la que llegara, ya sea fan, modelo, actrices como Pilar Montenegro, Patricia Navidad, Sasha Sokol, Alejandra Guzmán, fueron las papayas de la época que se comió.
Este le tiraba lo que fuera, que generalmente era buen ganado, y con eso regresaron los excesos, las adicciones y el alcohol. Realmente este chico tímido no estaba preparado para este tipo de acciones. Al paso del tiempo, al ser muy cotizado en los pancracios del país, a este se le empezó a subir la fama, pues además de ser muy solicitado, de tener contratos al por mayor, a pesar de tener el dinero en sus manos, este se volvió una persona muy arrogante, a tal grado de ni siquiera presentarse en los eventos en los cuales aparecía en la cartelera. Pero ni así, dejando plantada a la gente, la popularidad de este ente decayó. Al contrario, el trabajo fue más y más excesivo, pues el vampiro luchaba de 6 a 8 veces por día. Era un trabajo desgastante. A eso se le sumaron las adicciones con el argumento de relajarse, de no sentir dolor de cuerpo ni fatiga, ni estrés. El vampiro tenía fama y dinero, pero no tenía paz. Eso lo empezó a volver loco. Pasaba de un chico retraído a un tipo engreído y borracho. En toda su trayectoria como luchador, el vampiro participó en 9 peleas por apuesta, rapando a Sangre Chicana, Pirata Morgan, Aaron Grundy, Rey Bucanero entre los más destacados, pero siendo la 8ª y la 9ª lucha las que terminaría con derrota, pues un 4 de abril del 2003, otro sex symbol como Shocker le quitaría la cabellera por primera vez. En ese momento el vampiro tenía poco o nada de su mejor época, pues en los 90s había hecho una rivalidad de locos con Eddie Guerrero, Rey Mysterio Jr. y Conan, con quien siempre tuvo diferencias afuera y dentro del ring. En México, el vampiro consiguió los campeonatos mundiales de parejas con Joe Líder y Rey de Reyes en 2004. En el Consejo Mundial de Lucha Libre ganó el campeonato mundial de peso semicompleto. En 1993 consiguió el título mundial de la UWA, que le ganó a Canek, el cual sería uno de los más sonados y más defendidos por él. Años más tarde, ya en Estados Unidos, ganaría el campeonato mundial de parejas de la WCW, empresa donde tendría una enorme rivalidad y amistad con Sting. De hecho, habían formado un equipo llamado los Hermanos de la Pintura. ¿Cómo olvidar aquella lucha donde Hulk Hogan lo había acabado sin problemas, pero luego de que Hogan recibiera arteramente un golpe por parte de un amigo del vampiro, dejándolo noqueado, Ian terminó ganando esa pelea con ayuda? Sin embargo, minutos después, llegaría Sting para aplicarle una llave y dejarlo en la lona, vengando a Hulk, quien tenía que llevarse esa pelea. El vampiro consiguió otros títulos correspondientes a campeonatos de lucha en Puerto Rico y algunos en luchas extremas. Aún así, su trayectoria en los 90s fue la más destacada de todas, llevándolo a un nivel casi infinito de egocentrismo, toxicidad y sobre todo valemadrismo. Él, en su fama, pensaba que ya estaba todo hecho y que más allá de la lucha y el abolengo desenfrenado, ya no había más que hacer. En la cúspide de su carrera, el vampiro, al paso que llegaba lejos, también tocaba fondo. Tan fue su éxito que las 6 funciones que daba a veces diarias ya cobraba entre $5,000 y $7,000 por lucha. Era de los personajes que más ganaban en el ring, pero también eran de los que más consumían foco y vicio de nariz. Eso poco a poco lo mermó físicamente hasta dejarlo casi en la bancarrota, pues al gastar en eso ni siquiera tenía para comer. El vampiro estaba hundido prácticamente en su propia basura que este mismo había desechado. Pero como dicen, quien no sabe controlar el poder del dinero y la fama, siempre termina por fracasar. El efecto boomerang llegaría no antes de conocer a la mujer que le daría una hija y que le haría cambiar de vida para siempre. El vampiro se casaría con una fanática de las luchas y procrearía a una niña. Su hija sería el motor para abandonar ese mundo de oscuridad en el cual estaba inmerso. Y a pesar de que poco a poco estaba cambiando, una pelea en San Diego fue prácticamente el final de su carrera como tal. O sea, a partir de ahí, la fama se desvanecería poniendo su vida al borde de la muerte. En aquella batalla en la frontera, caería de una altura de 5 metros y se rompería las vértebras. Además, producto del golpe, también se le desprendería masa encefálica. Tras esa lesión, el vampiro estuvo cerca de quedarse cuadrapléjico, siendo esa caída el parteaguas para detectarle diversas lesiones que venía arrastrando con el tiempo gracias a la poca preparación que había tenido antes de ser luchador. Pues muchas de sus caídas fueron así, como Dios le dio a entender.
Eso simplemente lo dejó casi en el retiro, pues empezaba a tener problemas motrices, como por ejemplo uno de sus brazos no se podían mover, al igual que algunos dedos de los pies. También ha perdido la memoria constantemente, los pulmones los tiene deshechos. En pocas palabras, los estragos de los golpes le pasaron una factura extremadamente cara que hasta la fecha sigue pagando. La curva descendente del vampiro empezaba a llegar de manera muy rápida. Su fama fugaz solo constó de algunos años, quizá una década, para desaparecer paulatinamente de los encordados y quedar solo en el recuerdo de algunas mujeres que se desvivían por sus espermas. El vampiro canadiense siempre supo que todo este circo de los lances y los golpes a diestra y siniestra en algún momento le harían pagar por todos sus privilegios. Para su suerte, podríamos decir que se retiró a tiempo de los negocios, y a pesar de que cuando quiso corregir sus actitudes para mejorar su vida, la lesión se hizo presente, este también entendió que todo principio tiene un fin. Desgraciadamente ahora, y después de haber sido director de talento de la AAA, conductor del programa Extranormal, donde le encantaba todo el misticismo y el ocultismo de lo paranormal, además de ser partidario de los comentarios de la lucha underground y de ser parte de un grupo de rock al estilo gótico, a pesar de todo eso, no se arrepiente de toda su trayectoria y por lo que tuvo que pasar desde que era un niño. Aún así, el tiempo siempre pasará y no se detendrá por nada. Hoy, el vampiro, a su edad, sufre los últimos estragos de los golpes. Sus capacidades motrices han disminuido considerablemente, que muchas veces se le ha visto en silla de ruedas. También sufre de Alzheimer, lo cual, según cuenta, le hace llorar de la impotencia de no poder recordar ni saber quién es y qué es lo que hace, siendo uno de los escenarios más dolorosos de su vida en la actualidad. A eso se le suma el mal del Parkinson, que lo tiene al borde de la desesperación. Sin embargo, eso no ha sido factor para dejar de luchar en su mente tan borrosa, y mucho menos dejarse llevar por la frustración, pues si algo ha caracterizado a este personaje es su perseverancia y entrega, más que nada por su hija, quien también le ha ayudado mucho en su recuperación. Actualmente, el vampiro, a pesar de sus problemas físicos y mentales, sigue laborando dentro de la lucha en la rama de la comunicación, trabajando como host en la plataforma estadounidense El Rey Network, además de tener un programa de radio donde habla sobre lucha libre, música y cosas paranormales. Quizá el olvido que yace en su cerebro le ayude para quitarse de encima los fantasmas de los vicios, demonios que seguramente ya no querrá recordar desde hoy hasta el último día de su vida. Pero dime, ¿fue un ídolo el vampiro canadiense y un tipo que luchó hasta el final para enfrentar a sus demonios? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.